están habiendo muchas investigaciones ahora de cuáles son los beneficios a nivel cognitivo de los videojuegos, porque normalmente la mayoría de las investigaciones que se han hecho hasta hace unos años han sido al contrario, han sido solamente en buscar cuáles son las desventajas o el daño que te puede provocar. Por lo tanto, ahora mismo no hay tanto material a nivel de beneficio, pero porque no se han hecho investigaciones enfocadas a ello. Ahí, de hecho, no me atrevería a asegurar todavía que los videojuegos tienen un efecto directo en las habilidades cognitivas que tengamos, pero sí que empiezan a haber ciertos estudios que apuntan hacia esa posibilidad. Recuerdo un estudio que se estaba haciendo hace unos años en la Universidad Complutense de Madrid, la premisa era que la inteligencia es una capacidad de las personas que se alimenta de estímulos, y en este caso no hay nada que tenga más estímulos que un videojuego. Entonces estaba empezando a interpretar o a ver que el uso continuo de videojuegos podría llegar a mejorar ciertos aspectos cognitivos de la persona. Pero como digo, esto creo que depende de investigaciones que se tienen que hacer muy a largo plazo y que deben ser súper específicas. Yo siempre pongo el ejemplo de una persona que es experta jugando al ajedrez. ¿Realmente esa persona consigue mejorar su capacidad de razonamiento, su capacidad de lógica? ¿O simplemente mejora su capacidad para ser experto en ajedrez específicamente? Entonces con los videojuegos creo que pasaría un poco lo mismo. Una persona consigue más reflejos en su vida real por jugar a un juego de disparos en el que tienes que estar moviéndote constantemente y pensando muy a corto plazo, ¿o realmente solo tiene muy buenos reflejos en ese juego en concreto? Claro, o sea, es eso, ¿no? Lo que tú dices, habría que investigarlo y más de forma longitudinal y quitando otros muchos estímulos, ¿no? Porque al final pues yo puedo desarrollar reflejos jugando, pero también jugando al fútbol, ¿no? Y andando simplemente. O sea que hay muchas cosas que a lo mejor va a ser difícil de estudiarlo porque no se puede aislar, ¿no? Como solo esta habilidad, pero yo sí que creo, la verdad, o sea, sin saber, que las personas que juegan a videojuegos tienen algunas capacidades más desarrolladas que las personas que a lo mejor no jugamos tanto como puedo ser yo. Y eso lo veo también, ¿no? Como viéndote a ti jugar. De alguna vez lo típico de jugar al Mario Party, ¿no? Entre amigos, pues oye, yo me veo más lenta, sin saber muy bien cómo por dónde ir, y de repente te veo a ti jugar y veo que has llegado ya a la meta y no sé ni cómo lo has hecho, ¿no? Entonces obviamente es verdad que tiene que ver con la práctica, me imagino, pero también con esa forma que ayuda, yo creo, los videojuegos a, como siempre, buscar la opción, ¿no? O la salida, o darle la vuelta a las cosas, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí, al final yo creo que es un poco mezcla de ambas cosas. Por un lado, como decía antes, sí que hay indicios de que una persona que juega videojuegos puede tener más habilidades que otra en ciertos parámetros, pero sigo en duda de ver hasta qué punto es algo extremadamente concreto. Y esto lo digo porque, por ejemplo, los videojuegos tienen como su propio lenguaje, en el sentido de, a mí se me da muy bien un videojuego, pero porque llevo jugando desde que tengo 3 años. Entonces, a nada que veo una pista visual de algo que sale en el videojuego, mi cerebro ya interpreta qué es lo que está pasando y cómo tengo que superar eso. A nivel de vida real no sé si ocurre tanto, porque lo que decía antes, los videojuegos son cosas que nos acercan a una situación simulada, pero no son reales. Yo en la vida real no voy a coger un rifle y voy a ponerme a matar a todo el que se me ponga por delante, porque no evidentemente es algo que no se puede hacer. Claro. Entonces, y de hecho probablemente si cogiera un rifle no sabría ni cómo usarlo. Es eso, ¿no? O sea, al final es como separarlo bien de la vida real, vivirlo como un mundo de fantasía donde incluso, ¿no? También puedes ser como varias versiones de ti mismo, tanto como una persona muy bondadosa como a lo mejor ser un asesino en el juego, y eso no tiene nada que ver con luego tú cómo eres como persona, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, creo que un poco como los libros al final, donde tú te metes en este mundo fantasioso del libro, pero también te ayuda a ti mismo como a soñar o a proyectarte en cosas, ¿no? Sí. De hecho, o sea, para mí la palabra videojuego ya tiene una connotación importante, porque la segunda parte es juego. Entonces, yo me pongo a pensar en cómo jugamos nosotros en el patio del colegio cuando éramos pequeños,
y a lo mejor veíamos una película de piratas y estamos jugando a ser el pirata y nos pegábamos con alguien que se acercaba por ahí. Eso no nos convirtió en una persona violenta, no nos convirtió en personas violentas porque era considerado un juego. En este caso los videojuegos son exactamente eso que ocurría en los patios del colegio, lo que pasa que a un nivel completamente hipervitaminado y a nivel de vivir otra vida, es cierto que hay muchos juegos que están pensados para ello, pero se sigue concibiendo como un juego. Yo cuando, por poner uno de los ejemplos más polémicos, en el GTA, si me da por coger un coche y empezar a atropellar gente, realmente lo estoy haciendo como un juego. Es igual que el niño que coge el cochecito que está jugando con él en el suelo y está dándole un muñeco, atropellándolo constantemente. Es lo mismo, solo que como es un simulacro de la realidad, le tenemos más miedo por eso. Tienen muy mala fama porque de alguna manera, ¿no? El miedo es, si juego a juegos violentos, me voy a volver una persona violenta, ¿no? Sí. Ahí me viene mucho como este experimento que hizo Bandura, ¿no? Un psicólogo social, donde decía que, o sea, básicamente él como que coge un muñeco y graba a unos padres o unos adultos que están como pegando este muñeco, ¿vale? Y el muñeco además se mueve así, o sea que es gracioso de pegar, digamos, que apetece, ¿no? Y entonces este psicólogo graba a estos adultos pegándole y luego mete como unos niños en esa misma habitación con ese muñeco y como ellos también han visto a estos adultos pegarle, como que ellos también lo hacen, ¿no? Y desde ahí pues como que explicaban, ¿no? que el comportamiento de alguna manera por imitación es más probable que se dé y entonces, claro, pues si tú en un juego estás haciendo este tipo de cosas, como que el miedo es que lo vayas a hacer luego también en la vida real, ¿no? En este sentido, con respecto al experimento de Bandura, es interesante lo que comentas porque no hay que perder el foco en que el niño suele imitar conductas de personas que son de referencia para él o de personas con las que desarrolla... Bueno, no tiene por qué desarrollar un apego, pueden ser un adulto random que hayan cogido para el experimento, pero sí que es como la imagen a la que se quieren parecer. En cambio, en un videojuego considero que es como muy atrevido decir que el personaje que estás controlando es una figura de referencia para el niño, porque no ha desarrollado esos mecanismos tan complejos de apegarse hacia la figura, porque no es real, básicamente no existe. Es igual que cuando un niño ve Dragon Ball. El niño está jugando a pegarse con otros en el patio de colegio, pero no porque quiera ser como Goku, sino porque simplemente le gusta la serie. Entonces es un tema complicado de llevar. No creo que los videojuegos generen violencia por sí mismos, por lo que comentaba antes de que no son entidades que generen y que creen cosas que no están ahí, sino que son algo que señalan o que replican sentimientos que ya existen. Pero yo lo que recomendaría a los padres en ese sentido es que aprovechasen todas las herramientas que están creadas específicamente para ellos, para precisamente controlar que un niño no juega este tipo de juegos. Evidentemente, le estoy quitando peso al GTA, pero no es correcto que un niño de 5 años juegue un juego que está indicado para más de 18. Entonces, en este sentido hay que fijarse ya no solo en las etiquetas que te ponen a la hora de comprar el juego, de cuál es la de recomendada, que incluso en todas las tiendas te ponen una lista de cuáles son los temas controversiales que se pueden tratar. Hay etiquetas desde sexo, drogas, alcohol, apuestas y cualquier cosa que se te ocurra, sino de ya interesarte cómo es el propio juego, que hoy en día lo tenemos muy fácil porque a nada de mirarte un TikTok de 50 segundos ya puedes hacerte una idea general de cómo es el juego que va a jugar tu hijo. Como el niño, ¿no? juega con la Play, o sea, con la Nintendo Switch, y digamos que el padre no lo ve, pues puede generarse como este momento de, ay, no sabía que en este juego pasaban estas cosas, ¿no? Entonces a lo mejor sería bueno que en vez de jugar en la Switch jugaran en la tele, o que cuando estén jugando pues haya un adulto por ahí disponible, ¿no? Que se pasee y que mire un poco, porque si no, si juego en mi cuarto, pues bueno, hay mucho menos control, ¿no? Sí, esto es esencial. Siempre tiene que haber un adulto monitorizando de alguna manera lo que está jugando su hijo. De hecho, por esto hablaba antes de las herramientas de control parental para establecer modelos de jugar que se adhieran a las restricciones que quieran los padres. Y es que de hecho es como se pueden extrapolar ejemplos a cualquier otro tipo de entretenimiento. Tú no llevarías a tu hijo de 5 años a ver una película de terror.
pero ya has hecho el acto antes de saber que es una película de terror y de qué va. Con el juego deberías hacer lo mismo. Y con respecto a lo que comentabas, ya no solo tiene que ver con monitorizar el contenido del juego, sino la forma en la que se juega. En ese sentido, de hecho, una recomendación importantísima es eso, que las pantallas siempre sean en zonas comunes. Yo creo que es un error fatal poner una consola con una televisión a un niño en su cuarto, porque evidentemente va a querer jugar a todas horas, porque es algo muy estimulante, que le llama mucho la atención, y si no estás tú ahí para controlar que no lo esté haciendo, lo va a hacer igual.